Así que hoy, bueno, para conversar de lo que me comentas. Esa vez que viniste nos quedó faltando conversación porque la conversación era alrededor de cómo se hace una revista de política, y más o menos te pude preguntar sobre cómo se hace también una revista como América Economía. No la abordamos tan profundamente, pero creo que hoy es interesante poner a conocimiento de la gente que nos escucha, del ciudadano común, pues cómo se piensa una revista como Vistazo y cómo incorporas la sostenibilidad o una mirada más global sobre la tendencia mundial, que la tendencia mundial va hacia esos objetivos de desarrollo sostenibles. Y nos puedes hablar también sobre otras cosas que creas que estén interconectadas. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas sobre cómo tú abres como tu mirada? ¿Cómo se abre esa mirada y decir, ok, el mundo está haciendo esto, ¿cómo yo me meto en esta ola? Correcto, mira, realmente es un reto importante para los medios porque la sostenibilidad como tal, llevado como un tema comunicacional, sí, como medios de comunicación, está permeabilizado en todos los temas que tratamos. O sea, un tema político tiene un enfoque, o sea, lleva una temática que está asociada a la sostenibilidad. Sí, puedes hablar sobre el hambre y cómo los gobiernos no han invertido lo suficiente para poder resolver una problemática de país. Eso ya compete a la sostenibilidad. Claro, es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, que es el fin de la pobreza. Hambre cero, perdón, el 1 pobreza, el 2 hambre cero, por ejemplo. Ya tendrías cubierto 2 objetivos de desarrollo sostenible. El tema de la corrupción, por ejemplo, que está permeabilizado nuevamente en la sociedad. Uno de los... Este tema de la corrupción, por ejemplo, en el 16, me parece, si no me equivoco, es paz, justicia social... Instituciones sólidas. Claro, tú dices, ¿eso tiene que ver con sostenibilidad? Por supuesto que sí. Entonces, el concepto de sostenibilidad ya tiene, de desarrollo sostenible, tiene alrededor de 4 décadas. Me acuerdo que fue a finales de los 90 que una doctora lo definió como no comprometer a las generaciones futuras con necesidades presentes. ¿Sí? Y hablamos de 40 años en donde hemos desarrollado el concepto de sostenibilidad y quizás yo invito a alguien, por ejemplo, alguna investigadora de mercado, que haga un estudio en la calle, ¿no? Que le pregunte a los ciudadanos comunes, los de a pie que se llama ahora, ¿qué saben de los ODS? ¿O qué entienden por sostenibilidad? Estoy casi seguro que si digo 1 de cada 10 conoce sobre la temática, te diría mucho. Yo creo que vivimos de alguna manera en una burbuja, ¿sí? A nivel social, en entender cuáles son las problemáticas reales. Las conocemos, digamos, todas sueltas, ¿no? Pero no entendemos el por qué es tan importante trabajar en las partes de sostenibilidad y conocer sobre la sostenibilidad, educarse. Uh-huh. ¿Sí? Porque de alguna forma esto está todo atado al desarrollo social. ¿Sí? Si hay hambre en un hogar, por ejemplo, ¿no? No tienes los recursos económicos adecuados para llevar el hogar, tienes un problema de alimentación para niños. Allí no van a poder tener un desarrollo, por ejemplo, a nivel educativo, no van a tener acceso a ni siquiera te digo lujos, a ciertas necesidades básicas para poder desarrollarse. Entonces, al final te afecta en general, ¿no? Y la gente desconoce de qué se trata cada una de estas cosas, que son 17 al final, que engloban un montón de objetivos que lamentablemente al 2030, que es el objetivo, digamos, la meta planteada inicial, no vamos a llegar. O sea, no se va a lograr lo que se trazó hace 15 años atrás, me parece, más de 15 años atrás. Claro, y aquí el rol del involucramiento del periodismo en esta, como lo dijiste, en este enfoque educativo, es el que nos pondría como en la tarea de tener un rol específico. Es decir, ya no solo cumplo el rol de informar, sino que informo, pero bajo un paraguas de una responsabilidad educativa alrededor del enfoque de sostenibilidad. Dime si estás de acuerdo conmigo. De acuerdo. O sea, tienes que llevar ese contenido periodístico, lo tienes que hacer entendible, ¿no? Si yo me pongo cuando nosotros hacemos un reportaje, lo que nos planteamos específicamente es en hablarle fácil al lector, en este caso al lector, ¿no? O también cuando es un video que hacemos para mostrarlo en redes sociales, es tratar de que el lenguaje, las imágenes te vayan contando también, vayan narrándote una historia. Entonces, allí hay que ser bastante hábil para poder mostrar algo que es
probablemente no te llama la atención, quizás no es tan divertido, porque hay una cosa, ¿no? La gente está tan bombardeada de noticias negativas, ¿sí?, que ya quizás hasta tu mente comienza a esperar siempre todo lo negativo, ¿no? Me van a contar que pasó algo malo de acá o que hubo un acto de corrupción, pero al final la sostenibilidad lo que te muestra es, sí, lo negativo también que existe, pero también hay soluciones, cosas que se pueden dar, que se pueden resolver y que pueden ayudar. Entonces hay que mostrar las dos caras de la moneda. Y cuando tú propones un reportaje sobre una falencia, sobre una problemática, hay que tratar siempre de, en un reportaje, llevar, probablemente tú no llevas la solución por tu lado, no es que yo voy a decir lo vamos a resolver de tal manera, pero sí consultar a especialistas, a personas conocedoras de algo, para que puedas en ese reportaje, además de mostrar la problemática, mostrar también una solución o los caminos que podrían llevarse para poder resolver esa problemática. ¿Sí? Porque nuevamente lo que te decía del tema de corrupción, ¿no? Es un punto muy interesante para ver por qué la sostenibilidad es importante, que los medios de comunicación toquen estos temas. Entonces, cuando hablamos de corrupción en Ecuador, hay una mirada muy sesgada, ¿sí?, por el lado político sobre todo, ¿no? Y como periodista hay que tratar de alejarse de esa parte, ¿sí? Pero no puedes tomar posición de un movimiento, de otro movimiento, un partido político o un líder, ¿no? Y cuando tú te alejas, en la corrupción hay una estimación, ¿no? Se hablaba de que en Ecuador se pierde por corrupción alrededor de $10 millones al día. ¿Me puedes repetir? En Ecuador, al día por corrupción, por actos de corrupción en general, se pierde alrededor de $10 millones. Ok. Otros estiman que no me acuerdo en qué periodo, pero Ecuador ha perdido alrededor de $70 mil millones por actos de corrupción, por temas de falco, de malos manejos, de contratos, supuestos contratos que no se cumplieron, etcétera, ¿no? Como periodista, más allá de tomarla como una cifra de referencia, hay que alejarse de esa posición, ¿sí? Dudar, que es un principio básico que yo siempre digo es algo que es positivo o negativo para nosotros, ¿no? Porque comienzas a cuestionar y dudar todo. De hecho, incluso en los mismos equipos nuestros, ¿no?, cuando nos entregan un reportaje, hasta pronto, oye, pero esa cifra me parece que está poquita baja, ¿no? ¿No será de revisarla de nuevo? Claro, duda siempre. Claro. Entonces, es malo en algunos casos, bueno en otros casos. Pero en este tema puntual, siempre es que alejarse de esa supuesta cifra oficial, ¿no? Y decir, ok, es una referencia. Luego de esa referencia, obviamente, comenzar a chequear toda la información. Y en el caso de estos temas que involucran tanto enfoques económicos, enfoques sociales, enfoques ambientales como tal, es tratar de ir un poco más apegado hacia las personas que están en el día a día con esto. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, en desnutrición, ¿no? Tú bien conoces también, hay redes de trabajo con organización civil, con empresas, con gobierno también, que son personas que están allí día a día revisando ciertas cosas que te pueden dar una mirada un poco más profunda. De hecho, tú en algún momento, con Nicole, que siempre llevan estos temas, por ejemplo, en el tema de Puná. Claro, uno puede recibir información de alguien que te cuenta la realidad. Cuando vas a ver la realidad es más dura de lo que parece. Parecía cuando te lo contaban, ¿no? Entonces, claro, tú dices, por ejemplo, en el tema de corrupción, ¿en qué le afecta a Puná esa corrupción? Pero está completamente atado. ¿Sí? Porque si no existiera tanta corrupción en un país como el nuestro, de hecho, tenemos una calificación de 36/100, por ejemplo, en percepción de corrupción. O sea, si jugáramos un mundial, Ecuador estuviera en el pelotón de los primeros países, ¿no? Estuviéramos clasificados al mundial ya con anticipación, no como pasa en otros deportes. Pero lo que voy es que, claro, esa corrupción al país le afecta. ¿Por qué? A un espacio como Puná. ¿Por qué? Porque, claro, Puná no cuenta con los recursos, o no se le asignan los recursos, o no se le da realmente el valor que tiene, tal como una parroquia de Guayaquil. Es un espacio del Guayas, a las afueras digamos, del sur, por la parte sur de Guayaquil, en la que la gente no sabe cómo vive esa gente. O sea, si tú agarras nuevamente, vas a la calle y preguntas, ¿qué es Puná?
Claro, tiene que ser una isla. Claro, y ahí la importancia de visibilizar estos casos bajo el enfoque de sostenibilidad. ¿Y por qué voy a esto? Nuestro tema hoy tiene que ver con la mirada, el cruce entre el periodismo y estos ODS. Y no es lo mismo ir a Puná y reportar, informar solo lo que está pasando, que ir a Puná, informar lo que está pasando e investigar a profundidad bajo el enfoque de sostenibilidad. O sea, bajo el enfoque de corrupción, bajo el enfoque de fin de hambre, bajo el enfoque de pobreza, bajo el enfoque de salud. ¿Me explico? Claro, ahí tienes que ir definiendo cuáles son las principales problemáticas, ¿no? Vas a Puná, por ejemplo, poner el caso de Puná, y tienen todos los problemas que pueden existir. Todos los problemas que pueden existir. Y claro, tú cuando hablas de Isla Puná como tal, como cabecera, ok, pero todas las pequeñas comunas que están alrededor es deplorable. Entonces, claro, ellos no tienen servicios básicos, no tienen educación, no tienen facilidades para poder acceder a alimentos, no tienen movilización sostenida. ¿Qué tienen? Simplemente personas que viven ahí y ven cómo la vida les puede ayudar de alguna manera y les cae algo del cielo, claro, ¿no? Supervivencia. Es supervivencia al final. Entonces, claro, cuando tú llegas a estas zonas, tú comienzas a entender que quizás cuando vas con esa mirada dices, no, tienen un problema de servicios básicos, ¿no? Dices, no, quizás esto es lo último que necesitan. Necesitan comer, ¿ok? Otros, tenemos la basura que ya no sabemos qué hacer con la basura. Claro, que se conecta con la salud. Tal cual. Entonces, los otros tienen una comunidad con más niños y esos niños tienen que tratar de ver a dónde pueden ir para poder acceder a educación. Que se conecta con, por ejemplo, equidad de género, porque hay una brecha enorme, porque los niños tal vez se van, si hay pocos puestos, se van los niños y las niñas se quedan limpiando la casa. Exacto. Todo está tan conectado. Súper conectado. Que justamente lo que te decía, ¿no? El tema de la sostenibilidad es tratar de verlo con los actores que están construyendo toda esa parte, porque hay gente muy valiosa. En toda esa área, toda la temática de sostenibilidad, hay gente muy valiosa, que tiene muchos años, décadas metidos en esto, y que conocen y que han visto la realidad. Quizás como periodistas, digamos, es una temática no nueva, pero tampoco tan vieja, ¿no? Te hablaría de, al menos yo tengo más o menos 20 años ya metido en periodismo. Te diría que hace unos 12 años se comenzó a hablar mucho más por el lado del ambiente, ¿no? Árboles y reciclaje y cosas. Cuando se usaba la palabra ecología todavía nada más. Exactamente. Sí. Después pasamos por un tema de responsabilidad social corporativa y se hablaba un poco más de la... Pero era muy alejado de la estrategia. Hoy por hoy la sostenibilidad es parte de la estrategia de las empresas, parte de las estrategias de los gobiernos. Voy a hacer una pausa. ¿Tú crees que es parte? Es parte de la estrategia de una empresa. Pero en su totalidad... Digamos, totalidad de las empresas, es la pregunta, porque te lo pongo en duda. Hablando de la duda, yo lo pongo en duda. Debe estar. Debería estar. Debe estar dentro de la... No, eso pero sin duda. En el, digamos, así como en una conversación coloquial que te hago como editor de la revista y tú que tienes tanto conocimiento también de los movimientos de las empresas, o sea, de cómo se mueven y las miradas de las empresas, tú ves que ya las organizaciones, las corporaciones se están vinculando, sí, con una mirada sostenible, de verdad, te lo pregunto, sincero. A ver, te diría que cuando yo analizo esto, no te puedo dar unas cifras claro, puntual, obviamente, pero del grupo de las grandes compañías sí hay un comportamiento, ¿no? Te hablo, por ejemplo, si tomo en consideración las 500 mayores empresas del Ecuador, que es un ranking que hacemos nosotros. Claro, comenzamos a chequear, y si quizás chequeáramos a cada una de ellas, al menos tienen un programa de relacionado a la sostenibilidad. Muchas de ellas, no te digo todas. Si hay un comportamiento, sobre todo de las multinacionales, por ejemplo, o de las líderes de categoría, necesitan tener este desarrollo. ¿Por qué? Primero porque lo ven... y creo que aquí hay que ser bastante claros, ¿no? Lo ven como una oportunidad para desarrollar sus negocios en un contexto donde la gente está viendo cada vez más, está cuestionando cada vez más de dónde viene tal producto, cómo tratas a tus colaboradores, si les pagas puntualmente a tus proveedores, si estás pagando los impuestos. Todo esto es cuestionado día a día. Y quizás no lo vemos en las calles porque no vemos a gente con las pancartas afuera de una empresa cuestionando. Pero en redes sociales podemos medir mucho de eso. Podemos ver los comentarios cuando sale un producto nuevo. Y bueno, y esto no lo han testeado con animales, ¿verdad? Esto de aquí tiene alto contenido en tal cosa. Y esto,
esto. Siempre hay un cuestionamiento. Por eso están viendo como una oportunidad de desarrollo de sus negocios, porque al final, si no te vinculas en esto, que es parte fundamental en el momento de decisión de compra. En países como Ecuador es más complicado porque el bolsillo del ecuatoriano también está ajustado un poco al precio, ¿no? Si me das algo un poco más barato, probablemente voy a... Pero si quieres sostenerte, la palabra sostenibilidad, si quieres sostenerte en el tiempo, en algún momento cuando las cosas estén muy bien y probablemente el ecuatoriano disponga de todo de una liquidez importante, quizás ahí te vas a quedar afuera. Porque vas a decir, ok, durante todo este tiempo quizás no te pude comprar, no pude adquirir un servicio tuyo. Pero hoy que lo tengo, no lo voy a hacer porque tú no has hecho nada por esto de acá. Claro. No has ayudado a tu comunidad. Has crecido, has tenido un negocio en una zona donde la zona está deplorable. No has ayudado. ¿Por qué no ayudas? ¿Por qué no puedes contribuir? Yo pongo casos, por ejemplo, en las épocas de los 70, 80, ¿no? Las explotaciones petroleras. Por eso son tan cuestionados en su momento, fueron cuestionadas las empresas petroleras. Y hoy por hoy, cuando queremos hacer un reportaje de petróleo, siempre hay un cuestionamiento de que han hecho algo mal y todo el tema, ¿no? Pero siempre hay la posibilidad de cambiar esa imagen, ¿no? Al final, los negocios son negocios, los negocios buscan de alguna manera una rentabilidad, un rédito, porque hay que pagarle a los empleados, hay que tener una ganancia, etcétera, ¿no? Cualquier persona se mete en un negocio para poder ganar algo. Y te pongo un caso, por ejemplo, sin poner el nombre de la empresa, pero una minera en una zona específica del Ecuador. Claro, la minería, cuando hablas de minería dices, te asustas, ¿no? Y la gente comienza a cuestionar y a hablar de cosas. Y es importante ahí, es efectivamente ir a la fuente. Entonces, cuando te hablan de esta minera en una zona del Ecuador y vas a visitar la zona del Ecuador y ves cómo la zona de esa zona se está comenzando a desarrollar mejor, tiene mejores ingresos económicos, las familias comienzan a tener negocios. Cuando hay un desarrollo dentro de una comunidad y esa actividad que se está dando es regulada, es revisada, es auditada y cumple todos los parámetros que te están planteando para que la puedas hacer, pues no le veo ningún problema, porque estás generando un cambio en esa zona. Y ese caso de esa minera, te digo, a los alrededores y a la misma gente, sabes que si les dan empleo a la gente, puedes desarrollar nuevos negocios. O sea, hay un cambio real. Y eso es lo que tiene que aportar las compañías. Es decir, veo dentro de mi estrategia, desarrollo la parte de sostenibilidad para poder ayudar a la gente y que mi negocio continúe. No es que estoy viéndolo en función de, voy a ganar más millones de dólares o más dinero. Es simplemente mi negocio continúa amparado en que estoy tratando de hacer mejor las cosas y exponiendo. Esto es un tema también muy importante. No esconder. ¿Esconder? No esconder. No, claro. Hoy en día no. Porque a veces hay ese comportamiento de que yo estoy haciendo algo en mi actividad, de mi empresa, y cuando me van a contactar dices, no. Claro. Es que no quiero hablar de esto porque no quiero que nadie, no quiero que conozcan mis secretos, ¿no? Uh-huh. Al final no es eso. Ese comportamiento lo que te da un poco a entender es que no quieres que se indague, ¿no? No, claro. Hoy en día no funciona eso de ocultar la información porque los usuarios y los ciudadanos ya en esta era de redes sociales hay como mucha transparencia en los procesos, entonces te van a indagar, te van a cuestionar y eso además va a repercutir en la forma en cómo te ven, es decir, repercute inmediatamente en tu reputación e imagen corporativa. Volviendo al tema del periodismo, porque todo esto que estamos hablando es periodismo, de hecho, porque la conversación es sobre incorporar los ODS al contenido editorial y estamos conversando con Jorge Cabañaro, que es editor de Revista Vistazo y América Economía, y la idea de estas conversaciones que estamos teniendo con Jorge y que seguramente vendrás más adelante para seguir hablando de otros temas, es eso también, reconocer en el periodismo la labor, los diferentes roles que tiene, las dinámicas que hay dentro de esta actividad que nos convoca a ti y a mí en esta cabina hoy, y también en La Pluma a diario en la redacción. Y también para nuestros oyentes, que son a su vez lectores de la revista, que también puedan percibir esa mirada, es decir, mira, o sea, esto que estaba haciendo la revista o que están haciendo los medios, no solamente tu revista o sí, en la que yo trabajo, sino los medios en general, hasta la percepción en televisión o en radio, un medio digital. Mira, esto estaba incorporándose
en una mirada global de sostenibilidad, como tener ya, agudizar esa lectura, agudizar el oído, agudizar el ojo con respecto a volverse más críticos a la hora de escuchar los contenidos. Entonces, Jorge, me gustaría que nos llevaras hacia, estamos terminando nuestra conversación, pero llévanos hacia como una conclusión en términos de un camino certero de cómo incorporar esa mirada de responsabilidad y de sostenibilidad en los contenidos periodísticos para cualquier tal vez profesional similar de nuestra área que nos esté escuchando y para un lector usuario común. Creo que hay que aquí definir algo que, digamos, nace con los medios de comunicación, que es que el medio se convierta en una plataforma para la gente que no tiene la posibilidad de comunicar estas cosas de manera amplia, ¿sí? Ser el amplificador de las cosas que están sucediendo en una sociedad. Si partes desde ese lado y te vuelves un medio que sirve a su gente, a su sociedad como tal, creo que allí resuelves mucho este problema. ¿Por qué? Porque justamente lo que trata la sostenibilidad es de las necesidades, ¿sí? Y las necesidades son mayores en la sociedad que no tiene los recursos adecuados. Entonces lo que estás haciendo es servir a esa gente, ¿no? Entonces cuando hay un problema, por ejemplo, y sin irme mucho, pero por ejemplo en el tema de enfermedades, cuando la gente está fuera de los hospitales, está reclamando, de hospitales públicos, ¿no? Está reclamando que les entreguen las medicinas, que los atiendan más rápido, que les den un tratamiento de enfermedades catastróficas. En ese momento hay una oportunidad del medio de comunicación de poder llevar, ¿sí? Como medio de comunicación, llevar su plataforma para que ellos puedan comunicar eso, para que le puedan decir a la gente, esto está pasando, no nos están atendiendo, no nos están ayudando, la gente se está muriendo, y de esa manera llevar, digamos, esta parte necesaria de que la gente pueda entender. Esto también lleva a un involucramiento del periodista, ¿no? Y es una parte que siempre discutimos internamente, hasta dónde el periodista puede llegar en tratar de ayudar, en tratar de comunicar. Lo principal es comunicar, ¿no? Objetivamente. Pero es difícil de alguna manera separarlo o aislarlo por completo, sí. Y no involucrarte de alguna manera porque te toca las fibras. Entonces, hemos tenido casos de reportajes donde se han atendido cosas así críticas y las fuentes han fallecido a pocos días, pocas semanas de haber hecho el reportaje, ¿no? Entonces el periodista, claro, termina haciendo el tema, lo saca, tiene un impacto positivo, llama a la fuente y claro, le dice, no, lo que sucede es que ya falleció. La fuente ya no está. Son cosas difíciles porque al final, muy difíciles para las familias, pues obviamente no vamos a nivelar, digamos, el tema, pero es difícil porque después, ¿qué otro tema quieres hacer en base a eso? O sea, algo relacionado a eso es difícil porque no sabes si te va a tocar con una situación crítica como esa, cómo la vas a tratar. El no involucrarte tanto para no digamos, para meter mucha opinión dentro de un tema. Hay que tratar un poco de cuidar esa parte, pero yo creo que si un medio de comunicación, y creo que lo han hecho muchos medios en este país, lo están haciendo, pero un medio o un periodista que quiera comunicar sobre la sostenibilidad, lo principal es que tiene que caminar la calle. O sea, si no estás en la calle, no estás viendo qué es lo que sucede, no estás conversando con la gente. Empezando porque no entiendes. No vas a poder terminar entendiendo de qué se trata este tema. Jorge, gracias por tu visita a nuestra cabina. Bueno, hemos disfrutado de esta conversación. Yo siempre disfruto acá. O sea, es la segunda vez, pero me encantó la primera ocasión, así que cuando tú necesites que yo esté por acá, con todo gusto. Vamos a seguir hablando sobre nuestros temas. Y le propongo a nuestros oyentes que nos manden también sus preguntas o propuestas para futuras conversaciones con Jorge. Jorge Cabañaro es el editor de Revista Vistazo y Revista América Economía. Ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias por tu visita. Gracias a ti, Clarita.